Hay un número que los científicos llevan décadas intentando calcular, y cada vez que refinan su estimación, el resultado sacude los fundamentos de lo que creemos sobre nuestra soledad en el universo. ¿Cuántos planetas habitables existen realmente? No los que se parecen vagamente a la Tierra desde lejos, no los que están simplemente en la zona correcta de temperatura, los que tienen todo, el tamaño adecuado, la atmósfera correcta, el agua líquida, la estrella estable, la luna protectora, los planetas gigantes en los lugares correctos, la geología activa, el campo magnético. Cuando empiezas a sumar todas las condiciones que hicieron posible la vida en la Tierra, el número de planetas que las cumplen todas simultáneamente se vuelve inquietante. Y eso nos dice algo profundo sobre la Tierra que tendemos a olvidar en nuestra vida cotidiana. Hoy exploraremos este número con honestidad científica. Si te intriga descubrir qué tan raro es nuestro hogar, suscríbete al canal. Para responder esta pregunta con honestidad, primero necesitamos definir qué significa exactamente habitable. Y aquí es donde la ciencia se vuelve más compleja y más fascinante de lo que la mayoría de la gente imagina. Durante décadas, los astrónomos usaron una definición simple. Un planeta habitable es aquel que orbita dentro de la zona habitable de su estrella, también llamada la zona de Goldilocks o zona de ricitos de oro. Es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas permitirían que el agua existiera en estado líquido en la superficie. No demasiado caliente como Venus, no demasiado frío como Marte, sino en el punto justo. Esta definición tiene el mérito de ser medible. Podemos calcular la zona habitable de cualquier estrella si conocemos su luminosidad y temperatura. Y gracias a telescopios como Kepler, TESS y el James Webb, hemos encontrado miles de planetas dentro de las zonas habitables de sus estrellas. El telescopio Kepler, que operó entre 2009 y 2018, revolucionó nuestra comprensión de cuántos planetas existen. Antes de Kepler, solo conocíamos unos pocos cientos de exoplanetas. Después de Kepler teníamos más de 2.500 confirmados y miles de candidatos adicionales. Y basándose en los datos de Kepler, los astrónomos estimaron que prácticamente cada estrella en la Vía Láctea tiene al menos un planeta. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Si cada estrella tiene en promedio 1 o 2 planetas, estamos hablando de cientos de miles de millones de planetas solo en la Vía Láctea. Y hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. El número total de planetas en el universo observable es tan grande que los números literales pierden significado. Pero de todos esos planetas, ¿cuántos están en la zona habitable de sus estrellas? Los estudios basados en los datos de Kepler sugieren que aproximadamente el 20% de las estrellas similares al Sol tienen un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable. Para las estrellas enanas rojas, que son el tipo de estrella más común en la galaxia, el porcentaje podría ser aún mayor. Si aplicamos ese 20% a los 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, obtenemos aproximadamente 40.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. 40.000 millones. Es un número que parece sugerir que el universo debe estar lleno de vida. Pero aquí está el problema fundamental con esta manera de contar. Estar en la zona habitable es solo el primer requisito de una larga lista. Y cada requisito adicional que añadimos reduce drásticamente el número de planetas que califican. Pensemos en esto como un proceso de filtrado. Comenzamos con cientos de miles de millones de planetas y vamos aplicando filtros, cada uno eliminando una fracción de los candidatos. Al final del proceso, el número que queda podría ser sorprendentemente pequeño, o podría ser todavía enorme. La respuesta depende de qué tan estrictos seamos con nuestra definición de habitable, y esa es precisamente la pregunta más importante que la ciencia está intentando responder. El primer filtro, y el más obvio, es el tipo de estrella. No todas las estrellas son iguales, y no todas son igualmente hospitalarias para la vida. Las estrellas masivas, las que son varias veces más grandes que el Sol, brillan intensamente, pero viven vidas cortas, apenas unos millones de años. La vida en la Tierra tardó aproximadamente 3.800 millones de años
en evolucionar desde organismos unicelulares simples hasta formas complejas. Una estrella que solo vive unos millones de años simplemente no da suficiente tiempo para que la vida compleja evolucione. En el extremo opuesto están las enanas rojas, las estrellas más pequeñas y frías del universo. Estas estrellas son extraordinariamente longevas, pueden brillar durante billones de años, y son las más comunes. Aproximadamente el 70% de todas las estrellas en la Vía Láctea son enanas rojas. Esto podría sonar como una gran noticia para la habitabilidad. Estrellas comunes, longevas, potencialmente con muchos planetas habitables. Pero las enanas rojas tienen un problema grave. Son extraordinariamente activas. Emiten llamaradas estelares frecuentes y violentas, pulsos de radiación ultravioleta y rayos X que pueden ser decenas de miles de veces más intensos que las llamaradas solares. Un planeta en la zona habitable de una enana roja recibiría dosis regulares de radiación que podrían esterilizar su superficie repetidamente. Además, los planetas en la zona habitable de una enana roja están tan cerca de su estrella que la gravedad de la estrella los bloqueará por mareas, con un lado siempre mirando hacia la estrella y el otro siempre en oscuridad. Esta configuración crea diferencias de temperatura extremas, que podrían hacer la habitabilidad muy difícil, aunque algunos modelos sugieren que con la atmósfera adecuada, el calor podría distribuirse lo suficiente como para crear condiciones habitables en ciertas regiones. Las estrellas más parecidas a nuestro Sol, las llamadas estrellas de tipo G, son mucho más estables, pero solo representan aproximadamente el 7% de todas las estrellas. Y las estrellas de tipo K, ligeramente más pequeñas y frías que el Sol, pero más estables que las enanas rojas, representan aproximadamente el 12%. Así que después del primer filtro, el tipo de estrella adecuado, ya hemos reducido nuestro grupo de candidatos significativamente, pero esto es solo el comienzo. Antes de continuar, queremos hacerte una pregunta. Si descubrieras mañana que existe un planeta perfectamente habitable, a solo 20 años luz de distancia, con océanos, atmósfera respirable y condiciones similares a la Tierra, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo y emigrar allí para siempre, sabiendo que nunca podrías regresar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Es una pregunta que parece simple, pero dice mucho sobre lo que realmente valoramos en nuestra existencia. Ahora continuemos con nuestro viaje a través de los filtros de la habitabilidad. Ya hemos visto que el tipo de estrella es crucial. Pero incluso encontrando una estrella del tipo adecuado, el planeta mismo debe cumplir una serie de condiciones que cuando las examinamos juntas revelan lo extraordinariamente especial que es la Tierra. El segundo filtro es el tamaño y la composición del planeta. Un planeta habitable no puede ser demasiado pequeño ni demasiado grande. Si es demasiado pequeño, como Marte, su gravedad es insuficiente para retener una atmósfera densa durante miles de millones de años. El viento solar irá arrancando gradualmente las capas atmosféricas hasta dejar el planeta desnudo y expuesto a la radiación. Marte es el ejemplo perfecto de este proceso. Hace unos 4.000 millones de años, Marte probablemente tenía océanos y una atmósfera más densa, pero su tamaño reducido significó que su núcleo se enfrió rápidamente, perdió su campo magnético, y sin esa protección, el viento solar despojó su atmósfera. Si el planeta es demasiado grande, nos encontramos con el problema opuesto. Planetas con más de 2 veces la masa de la Tierra, conocidos como supertierras, probablemente tendrán una gravedad superficial tan elevada que dificultará el movimiento de organismos complejos. Además, su mayor masa gravitacional podría retener enormes cantidades de hidrógeno y helio, convirtiéndose en mini-Neptunos con atmósferas gaseosas densas en lugar de planetas rocosos habitables. El tercer filtro es la composición química del planeta. Para que exista vida tal como la conocemos, el planeta necesita los elementos adecuados en las proporciones adecuadas: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre y docenas de elementos, trazas son esenciales para la bioquímica. Estos elementos son creados en las estrellas y dispersados por el universo a través de explosiones de supernovas.
Aquí hay un detalle fascinante que a menudo se pasa por alto. No todas las regiones de la galaxia tienen la misma abundancia de elementos pesados. El centro de la galaxia tiene más elementos pesados, pero también tiene mayor densidad de estrellas y mayor actividad de supernovas, lo que puede ser demasiado peligroso para la vida. Las regiones exteriores de la galaxia tienen menos elementos pesados. Existe una zona galáctica habitable, un anillo alrededor del centro galáctico donde la abundancia de elementos y el nivel de peligro están equilibrados de manera favorable. Nuestro Sol se encuentra en la zona galáctica habitable, no demasiado cerca del centro peligroso, no demasiado lejos en las regiones empobrecidas químicamente. Esta es otra condición que reduce el número de planetas potencialmente habitables. El cuarto filtro es quizás uno de los más subestimados, el campo magnético planetario. La Tierra tiene un campo magnético generado por el movimiento de hierro líquido en su núcleo externo. Este campo magnético crea la magnetosfera, una burbuja invisible que rodea nuestro planeta y deflecta las partículas cargadas del viento solar. Sin él, el viento solar erosionaría gradualmente nuestra atmósfera, exactamente como le sucedió a Marte. Pero generar un campo magnético requiere condiciones específicas. El planeta necesita un núcleo metálico parcialmente fundido que se mueva convectivamente. Esto requiere una temperatura interna suficientemente alta y la presencia de los elementos adecuados, principalmente hierro y níquel. También requiere que el planeta gire lo suficientemente rápido para que el efecto dínamo funcione eficientemente. Venus, a pesar de ser casi del mismo tamaño que la Tierra, no tiene un campo magnético global significativo. Los científicos creen que esto se debe a que su rotación es extremadamente lenta. Un día en Venus dura más que un año venusino, y su núcleo podría haberse solidificado o no tener la convección adecuada. El resultado es que Venus está expuesto al viento solar sin protección, contribuyendo a su inhóspita atmósfera de dióxido de carbono a 470 grados Celsius. El quinto filtro es la tectónica de placas. Puede sorprender que los movimientos geológicos de la corteza terrestre sean relevantes para la habitabilidad, pero la tectónica de placas desempeña un papel crucial en el mantenimiento de condiciones habitables a largo plazo. Como mencionamos en otro contexto, la tectónica de placas regula el ciclo del carbono. El dióxido de carbono es absorbido por las rocas que se erosionan, transportado al fondo oceánico por los sedimentos y reciclado de vuelta a la atmósfera a través del vulcanismo asociado con la subducción de placas. Este termostato geológico ha mantenido las temperaturas de la Tierra dentro de rangos habitables durante miles de millones de años, incluso mientras el Sol se ha ido volviendo más brillante. Los planetas sin tectónica de placas activa no tienen este mecanismo regulador. Venus, una vez más, es un ejemplo. Sin tectónica de placas para reciclar el carbono, el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, creando un efecto invernadero que llevó las temperaturas a niveles letales. La Tierra sin tectónica de placas podría haber sufrido el mismo destino hace miles de millones de años. Pero generar tectónica de placas no es automático. Requiere que la corteza tenga la viscosidad adecuada, que haya suficiente agua para lubricar las zonas de subducción y que el interior del planeta mantenga la temperatura necesaria para impulsar el movimiento convectivo del manto. Si el planeta es demasiado pequeño, su interior se enfriará demasiado rápido y la tectónica de placas se detendrá. Si es demasiado grande, la corteza podría ser tan gruesa que inhiba la subducción. El sexto filtro es uno que a menudo nos sorprende cuando lo consideramos: la presencia de una luna grande. La luna de la Tierra no es solo una compañera decorativa en el cielo nocturno. Desempeña un papel fundamental en la estabilización del eje de rotación de nuestro planeta. Sin la luna, la inclinación axial de la Tierra podría variar dramáticamente a lo largo de millones de años, oscilando entre casi 0 grados y más de 85 grados. Esta variación produciría cambios climáticos tan extremos y rápidos que la evolución de vida compleja podría ser imposible. Con variaciones axiales extremas, los polos podrían convertirse en ecuador y viceversa en escalas de tiempo geológicamente cortas.
La Luna estabiliza la inclinación axial de la Tierra en un rango relativamente estrecho, entre 22 y 24 grados y medio, produciendo las estaciones regulares y predecibles que han caracterizado el clima terrestre durante millones de años. Esta estabilidad climática ha sido crucial para que la evolución pueda producir formas de vida cada vez más complejas. ¿Qué tan común es tener una luna grande? La nuestra fue formada por un impacto masivo hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando un objeto del tamaño de Marte, a veces llamado Theia, chocó con la Tierra primitiva. Los escombros de ese impacto se congregaron para formar la Luna. Este tipo de impacto formativo parece ser relativamente raro, añadiendo otro filtro a nuestra lista. El séptimo filtro es la arquitectura del sistema planetario. La Tierra no existe en aislamiento. Forma parte de un sistema solar con una arquitectura específica que ha sido crucial para nuestra habitabilidad. Júpiter, el gigante gaseoso exterior, actúa como un escudo gravitacional. Su enorme masa desvía muchos cometas y asteroides que de otro modo podrían impactar la Tierra con frecuencia devastadora. Sin Júpiter, la tasa de impactos en la Tierra podría ser entre 1000 y 10.000 veces mayor. Impactos frecuentes de objetos grandes podrían esterilizar repetidamente la superficie terrestre, impidiendo el desarrollo de vida compleja. Pero Júpiter debe estar en el lugar correcto. Si estuviera demasiado cerca, su influencia gravitacional podría perturbar las órbitas de los planetas interiores, haciendo el sistema inestable. Si estuviera demasiado lejos, su capacidad de proteger los planetas interiores sería menor. La posición de Júpiter en nuestro sistema solar parece ser bastante privilegiada. Estudios de otros sistemas planetarios han revelado que muchos tienen Júpiter calientes, gigantes gaseosos que migraron hacia el interior del sistema durante su formación, destruyendo o expulsando planetas rocosos en el proceso. Sistemas con Júpiter calientes probablemente no pueden albergar planetas terrestres habitables en las zonas internas. Hemos aplicado 7 filtros hasta ahora: tipo de estrella adecuado, tamaño correcto del planeta, composición química apropiada, campo magnético activo, tectónica de placas, luna estabilizadora y arquitectura planetaria favorable. Cada filtro reduce drásticamente el número de planetas que califican, pero todavía nos quedan más condiciones por examinar. El octavo filtro es el tiempo. La vida compleja en la Tierra tardó aproximadamente 3.800 millones de años en evolucionar desde los primeros organismos unicelulares hasta formas multicelulares complejas, y otros 500 millones de años más hasta llegar a organismos inteligentes. Esto significa que un planeta habitable necesita mantenerse estable durante al menos 4.000 millones de años. Esta estabilidad temporal impone restricciones adicionales. La estrella no puede ser demasiado variable. El sistema planetario no puede experimentar perturbaciones gravitacionales mayores durante ese periodo. El planeta no puede sufrir impactos catastróficos que esterilicen completamente su superficie. Y la actividad volcánica, mientras que necesaria para el ciclo del carbono, no puede ser tan extrema que haga la superficie inhabitable por periodos prolongados. El noveno filtro, y uno de los más debatidos en la astrobiología actual, es el agua. No solo la presencia de agua, sino la cantidad correcta de agua. La Tierra tiene océanos que cubren el 71% de su superficie, pero no está completamente cubierta. Hay continentes que emergen del agua, creando gradientes de temperatura, corrientes oceánicas y ciclos de erosión que contribuyen al ciclo del carbono y a la diversidad de hábitats. Un planeta con demasiada agua, un mundo oceánico completo, podría no tener acceso a los minerales de la corteza continental necesarios para ciertos procesos bioquímicos. Sin continentes, el ciclo del carbono funciona diferente. Sin diferentes tipos de hábitats, la presión evolutiva podría ser menor. Un planeta con muy poca agua, por otro lado, sería un desierto estéril. El agua es el solvente universal de la bioquímica. Sin agua líquida abundante, las reacciones químicas que sustentan la vida no pueden ocurrir con la velocidad y variedad necesarias. Encontrar el equilibrio hídrico correcto en un planeta es sorprendentemente difícil.
Depende de cómo se formó el planeta, qué impactos de cometas y asteroides aportaron agua durante su formación temprana, y cómo la tectónica de placas y el vulcanismo han regulado el ciclo del agua a lo largo del tiempo. El 10º filtro es uno que la ciencia apenas está comenzando a explorar seriamente: la complejidad química prebiótica. Para que la vida surja, no basta con tener los elementos correctos y las condiciones físicas adecuadas. También se necesita que los procesos químicos correctos ocurran en el momento y lugar correctos para crear las primeras moléculas autorreplicantes. Los experimentos de Stanley Miller y Harold Urey en 1952 demostraron que los aminoácidos, los bloques constructores de las proteínas, pueden formarse espontáneamente a partir de compuestos simples bajo condiciones que podrían haber existido en la Tierra primitiva. Y hemos encontrado aminoácidos en meteoritos, sugiriendo que la química prebiótica puede ocurrir en el espacio. Pero dar el salto de aminoácidos simples a moléculas autorreplicantes capaces de evolución es un paso que todavía no comprendemos completamente. El origen de la vida podría ser un evento relativamente probable, dado suficiente tiempo y las condiciones adecuadas, o podría ser un acontecimiento extraordinariamente improbable que requirió una combinación específica de circunstancias. Esta incertidumbre fundamental afecta enormemente cualquier estimación del número de planetas habitados. Ahora, con estos 10 filtros en mente, ¿cuántos planetas habitables existen realmente? Los científicos han propuesto varios enfoques para responder esta pregunta. El enfoque más optimista, representado por astrónomos como David Charbonneau y Dimitar Saselov, argumenta que la vida es robusta y adaptable, que incluso planetas que no cumplen todos nuestros criterios estrictos podrían albergar vida en formas que no hemos imaginado. En este escenario, el número de planetas habitables en la galaxia podría ser de miles de millones, y en el universo observable, inimaginablemente más. El enfoque más pesimista, representado por la hipótesis del planeta raro propuesta por Peter Ward y Joe Kirschvink, argumenta que la combinación de condiciones que hizo posible la vida compleja en la Tierra es extraordinariamente inusual. En este escenario, planetas con vida microbiana simple podrían ser comunes, pero planetas con vida compleja y especialmente inteligente podrían ser extremadamente raros, quizás únicos en la galaxia observable. Hagamos los cálculos con honestidad. Si comenzamos con 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y aplicamos filtros conservadores, estrellas del tipo adecuado, G y K principalmente, aproximadamente el 20%, eso nos da 40.000 millones de estrellas. De esas, las que tienen un planeta del tamaño correcto en la zona habitable, quizás el 10%. 4.000 millones de planetas. De esos, los que tienen campo magnético activo, quizás el 50%. 2.000 millones. De esos, los que tienen tectónica de placas activa, quizás el 30%. 600 millones. De esos, los que tienen una luna estabilizadora grande, quizás el 10%. 60 millones. De esos, los que tienen la arquitectura planetaria correcta con un gigante gaseoso exterior protector, quizás el 20%. 12 millones. De esos, los que han mantenido estabilidad durante 4.000 millones de años, quizás el 50%. 6 millones. De esos, los que tienen el equilibrio hídrico correcto, quizás el 30%. 1.800.000. Si adicionalmente consideramos la probabilidad del origen de la vida, que podría ser del 1% o del 99%, dependiendo de qué tan difícil sea este paso, el rango final oscila entre 18.000 y casi 2 millones de planetas con vida en nuestra galaxia. Estos números son asombrosos en ambos extremos. Incluso en el escenario más pesimista, 18.000 planetas con vida en una sola galaxia es un número enorme. Y en el escenario más optimista, 2 millones de mundos habitados en la Vía Láctea sugieren que el cosmos podría estar lleno de vida. Y aquí llegamos a la pregunta más desconcertante de toda la ciencia moderna. Si hay potencialmente millones de planetas habitables en nuestra galaxia, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos detectado ninguna señal de vida inteligente? Esta es la famosa paradoja de Fermi, nombrada por el físico Enrico Fermi,
quien en una conversación casual en los años 50 preguntó: «Si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos?». La paradoja es genuinamente desconcertante. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 13.000 millones de años. Si la vida inteligente evolucionara en solo el 1% de los planetas habitables, y si una fracción de esas civilizaciones desarrollara tecnología avanzada, incluso viajes espaciales a velocidades modestas de un 1% de la velocidad de la luz, una civilización podría colonizar toda la galaxia en menos de 10 millones de años. Eso es apenas el 0,1% de la edad de la galaxia. Pero miramos al cielo y escuchamos silencio. El proyecto SETI, que ha estado buscando señales de inteligencia extraterrestre desde 1960, no ha encontrado nada definitivo. Ninguna transmisión de radio, ningún láser interestelar, ninguna megaestructura visible. El universo observable parece estar extrañamente callado. Las posibles explicaciones para esta paradoja son fascinantes y a veces perturbadoras. Quizás la vida compleja es tan rara que somos los únicos en la galaxia observable. Quizás las civilizaciones avanzadas inevitablemente se autodestruyen antes de expandirse. Quizás están ahí pero no podemos detectarlas con nuestra tecnología actual. Quizás nos están observando pero eligiendo no contactarnos. O quizás, la explicación más inquietante de todas, existe algo, un gran filtro, que elimina prácticamente todas las civilizaciones antes de que se vuelvan detectables. El concepto del gran filtro, propuesto por el economista Robin Hanson, sugiere que existe algún paso en la evolución desde la materia inerte hasta la civilización interestelar, que es casi imposible de superar. Podría ser el origen de la vida, la evolución de células complejas con núcleo, la aparición de la multicelularidad, el desarrollo de la inteligencia o algún otro obstáculo que aún no hemos identificado. Si el gran filtro está en nuestro pasado, si ya lo hemos superado, entonces somos extraordinariamente afortunados y probablemente estamos solos o casi solos en la galaxia. Si el gran filtro está en nuestro futuro, si aún nos espera, entonces la perspectiva es sombría para el destino a largo plazo de nuestra civilización. Esta es una de las razones por las que algunos científicos argumentan que encontrar vida microbiana en Marte o en Europa, la luna de Júpiter, sería en realidad una noticia perturbadora en lugar de alegre. Si la vida surgió de manera independiente en dos lugares del mismo sistema solar, sugeriría que el origen de la vida es fácil, lo que significaría que el gran filtro, si existe, debe estar en algún lugar posterior del proceso evolutivo. Y eso implica que civilizaciones como la nuestra regularmente llegan a nuestro nivel de desarrollo y luego desaparecen por alguna razón. Hasta ahora hemos explorado la habitabilidad desde la perspectiva de lo que conocemos: vida basada en agua líquida, carbono y bioquímica similar a la terrestre. Pero hay científicos que argumentan que esta perspectiva es profundamente limitada, que estamos buscando vida como la conocemos cuando el universo podría estar lleno de vida como no la conocemos. Esta idea, aunque especulativa, merece ser explorada seriamente. La bioquímica terrestre usa el carbono como su esqueleto molecular principal, porque el carbono tiene propiedades extraordinarias. Puede formar 4 enlaces simultáneos con otros átomos, puede crear cadenas largas y estructuras complejas, y sus compuestos son estables pero no demasiado inertes. Pero el silicio, justo debajo del carbono en la tabla periódica, tiene propiedades similares. Puede formar 4 enlaces, puede crear cadenas largas, aunque no tan largas ni tan variadas como el carbono. ¿Podría existir vida basada en silicio? La bioquímica del silicio tiene limitaciones serias. Los compuestos de silicio tienden a ser sólidos a temperaturas normales, mientras que los compuestos de carbono son típicamente líquidos o gaseosos, lo cual es importante para las reacciones bioquímicas. El dióxido de silicio, el equivalente al dióxido de carbono que exhalamos, es un sólido, no un gas. Esto complica enormemente cualquier ciclo metabólico basado en silicio. Sin embargo, a temperaturas mucho más altas, como las que podrían existir en planetas más calientes, algunos de estos problemas podrían resolverse. Y a temperaturas muy bajas,
solventes alternativos al agua, como el amoníaco líquido o el metano líquido, podrían permitir tipos de bioquímica completamente diferentes. Titán, la luna de Saturno, es particularmente interesante en este contexto. Titán tiene lagos y ríos de metano, y etano líquidos en su superficie a menos 180 grados Celsius. Tiene una atmósfera densa de nitrógeno, lluvia de metano, y ciclos de evaporación y condensación similares al ciclo del agua en la Tierra, pero con hidrocarburos en lugar de agua. Algunos científicos han propuesto modelos de vida basada en metano que podría existir en Titán, usando el metano como solvente en lugar del agua. Si este tipo de vida existiera, nunca la detectaríamos con nuestros criterios actuales de habitabilidad. Titán no está en la zona habitable de nuestro Sol en el sentido convencional. Su temperatura es demasiado baja para el agua líquida, pero podría ser habitable para algo completamente diferente. Esto sugiere que nuestros estimados de planetas habitables podrían ser subestimaciones masivas. Si ampliamos nuestra definición de habitabilidad para incluir bioquímicas alternativas y solventes no acuosos, el número de mundos potencialmente habitables se multiplica dramáticamente. Cada luna helada con océanos de hidrocarburos, cada planeta caliente con superficies de silicio fundido, podría en teoría albergar tipos de vida que no hemos imaginado. Hay también la cuestión de la vida subsuperficial. En la Tierra hemos descubierto ecosistemas completos a kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, donde organismos sobreviven sin luz solar, usando la energía química de las rocas. Las fuentes hidrotermales, en el fondo oceánico, albergan comunidades diversas de organismos que dependen de la energía geotérmica en lugar de la solar. Esta revelación tiene implicaciones profundas para la habitabilidad planetaria. Un planeta que en la superficie parece completamente inhóspito, sin atmósfera, cubierto de hielo o demasiado caliente, podría albergar vida en sus profundidades. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano de agua líquida debajo de su capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Este océano, calentado por las fuerzas de marea de Júpiter, podría tener fuentes hidrotermales en su fondo. Si la vida surgió allí, estaría completamente aislada del espacio exterior, protegida por kilómetros de hielo. Encelado, la luna de Saturno, es aún más intrigante. Esta pequeña luna expulsa géiseres de vapor de agua y partículas de hielo desde su polo sur, indicando un océano subsuperficial activo con fuentes hidrotermales. La sonda Cassini detectó en estos géiseres moléculas orgánicas complejas, hidrógeno molecular y otras sustancias que sugieren actividad química en el fondo oceánico de Encelado, que podría ser compatible con la vida. Si contamos los mundos con océanos subsuperficiales potenciales en nuestro propio sistema solar, la lista incluye Europa, Encelado, Ganímedes, Calisto, Titán y posiblemente Plutón y otros objetos del cinturón de Kuiper. Esos son 6 o más mundos con potencial habitabilidad solo en nuestro sistema solar, y solo uno de ellos, la Tierra, está en la zona habitable convencional. Si esta proporción se mantiene en otros sistemas planetarios, el número de mundos potencialmente habitables en la galaxia podría ser 10 o 20 veces mayor que las estimaciones basadas solo en planetas superficialmente habitables. Hay otra perspectiva radical que vale la pena considerar: la habitabilidad temporal. La mayor parte del tiempo de vida de una estrella de tipo solar transcurre de manera estable, pero al principio y al final hay períodos de mayor actividad o mayor luminosidad. Sin embargo, incluso planetas que hoy son inhabitables podrían haber sido habitables en el pasado, o podrían serlo en el futuro. Marte fue probablemente habitable hace 3 o 4 mil millones de años, cuando tenía océanos y una atmósfera más densa. Si la vida surgió allí, podría haber sobrevivido en nichos subsuperficiales, incluso después de que la superficie se volviera inhóspita. Y cuando el Sol se expanda hacia su fase de gigante roja, dentro de unos 5.000 millones de años, las lunas heladas de los planetas exteriores, Europa, Encelado, Titán, podrían calentarse lo suficiente para tener océanos superficiales durante cientos de millones de años. En el universo, la habitabilidad no es una condición estática, sino dinámica. Los mundos pueden volverse habitables
y perder esa condición. Si contamos todos los mundos que han sido, son o serán habitables en cualquier momento de la historia del sistema solar o de la galaxia, el número se expande enormemente. Esta perspectiva temporal también nos hace reconsiderar el concepto de vida en términos cósmicos. En 4.000 millones de años, la biosfera de la Tierra ha cambiado dramáticamente. La atmósfera primitiva era muy diferente. Los océanos tenían diferente composición química. Las formas de vida que existían hace 3.000 millones de años eran tan diferentes de las actuales que apenas las reconoceríamos. La vida es un proceso continuo de adaptación y transformación, no una condición fija. Hay también un aspecto de la habitabilidad que raramente se discute: la habitabilidad para la inteligencia específicamente. Un planeta puede ser habitable para la vida microbiana sin serlo necesariamente para vida compleja, y puede ser habitable para vida compleja sin serlo para inteligencia avanzada. Cada uno de estos niveles requiere condiciones adicionales específicas. La inteligencia requiere sistemas nerviosos complejos, que requieren organismos multicelulares complejos, que requieren ecosistemas estables y diversificados durante largos periodos. La evolución de la inteligencia en la Tierra fue un proceso contingente, dependiente de innumerables circunstancias específicas. La extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años fue un evento clave que abrió nichos ecológicos para los mamíferos, eventualmente permitiendo la evolución de primates inteligentes. Sin ese impacto, ¿habría evolucionado la inteligencia en la Tierra? Esta contingencia histórica sugiere que incluso en planetas que cumplen todos los requisitos físicos para la habitabilidad, la evolución de inteligencia podría ser extremadamente rara. El universo podría estar lleno de planetas con vida microbiana, tener muchos con vida compleja, pero tener muy pocos, quizás solo uno que conozcamos, con vida inteligente capaz de contemplar su propia existencia. Y sin embargo, aquí estamos, en un planeta que cumple todos los requisitos, orbitando una estrella estable en la zona galáctica habitable, con una luna estabilizadora, con Júpiter como escudo, con tectónica de placas activa y campo magnético protector. Somos el resultado de una cadena de improbabilidades que se extiende desde el Big Bang hasta este preciso momento. Hemos viajado a través de 10 filtros de habitabilidad, explorado bioquímicas alternativas, considerado océanos subsuperficiales y confrontado la desconcertante paradoja de Fermi. Ahora es momento de reunir todo esto y preguntarnos: ¿qué significa realmente para nosotros, para nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre es en sí misma profundamente significativa. Vivimos en un momento único en la historia de la humanidad. Por primera vez, tenemos los instrumentos tecnológicos para comenzar a responder la pregunta más antigua y fundamental que los humanos han contemplado. ¿Estamos solos en el universo? Los telescopios modernos pueden analizar la atmósfera de planetas a cientos de años luz de distancia, buscando señales químicas de vida. Las sondas espaciales están explorando los océanos subsuperficiales de las lunas de nuestro sistema solar. Los radiotelescopios escanean el cielo en busca de señales artificiales. En los próximos 50 años, posiblemente en la vida de muchas personas que están viendo esto ahora mismo, podríamos tener la primera evidencia definitiva de vida extraterrestre. Podría ser tan simple como la detección de biomarcadores, señales químicas de vida, en la atmósfera de un exoplaneta observado por el telescopio James Webb. O podría ser más directo: microbios en el océano de Europa, visitado por la misión Europa Clipper de la NASA, que está actualmente en camino. Si encontramos vida extraterrestre, aunque sea microbiana y simple, transformará fundamentalmente nuestra comprensión de la biología, la química y nuestro lugar en el universo. Sabremos que la vida no es un accidente extraordinariamente improbable confinado a la Tierra, sino un fenómeno cósmico que surge siempre que las condiciones son adecuadas. Pero incluso si no encontramos vida, esa ausencia sería igualmente informativa. Nos diría que la cadena de condiciones necesarias para la vida es más exigente de lo que pensamos, que el gran filtro es real y que ya lo hemos superado o que todavía nos espera. Hay algo profundamente humano en esta búsqueda.
Desde los primeros humanos que miraron el cielo nocturno y se preguntaron qué eran esas luces, hasta los astrofísicos modernos que analizan espectros de planetas a cientos de años luz, siempre hemos querido saber si estamos solos. Esta curiosidad es parte de lo que nos define como especie. Y aquí está la paradoja hermosa en el corazón de todo esto. Cuanto más aprendemos sobre lo que se necesita para que un planeta sea habitable, más apreciamos la extraordinaria fortuna de vivir en la Tierra. Cada filtro que hemos examinado, el tipo correcto de estrella, el tamaño adecuado, el campo magnético, la tectónica de placas, la luna estabilizadora, la arquitectura planetaria correcta, es una condición que la Tierra cumple, pero que muchos otros mundos no cumplen. No estamos en un planeta ordinario orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria. Estamos en un planeta extraordinario que ha mantenido condiciones habitables durante casi 4.000 millones de años, permitiendo que la evolución produzca seres capaces de comprender su propia rareza. Esto no quiere decir que seamos el centro del universo, el error que Copérnico corrigió hace 500 años. Pero sí significa que lo que tenemos aquí, en este pequeño punto azul, es genuinamente precioso. La combinación de condiciones que permite que un niño pueda correr por un jardín, que un poeta pueda contemplar el atardecer, que un científico pueda preguntarse sobre los planetas distantes, esta combinación podría ser extraordinariamente rara en el cosmos. Si la habitabilidad es tan exigente como sugieren nuestros análisis más rigurosos, entonces cada ser vivo en la Tierra es el resultado de una improbabilidad cósmica que se extiende miles de millones de años hacia el pasado. Cada árbol, cada pájaro, cada persona, todos somos el producto de circunstancias tan específicas y tan favorables que es casi imposible no sentir algo parecido al asombro cuando las contemplas honestamente. La pregunta de cuántos planetas habitables existen también nos habla sobre el futuro. Si somos raros, si la vida compleja e inteligente es un fenómeno excepcional en el cosmos, entonces tenemos una responsabilidad especial. No solo hacia nosotros mismos y las generaciones futuras, sino hacia la vida misma como fenómeno cósmico. Somos, hasta donde sabemos, la única parte del universo que puede contemplar el universo. La única forma de materia organizada que puede preguntarse sobre la habitabilidad planetaria, que puede buscar señales de vida en estrellas distantes, que puede apreciar la belleza de una nebulosa o la elegancia de las leyes físicas. Si desaparecemos, si dejamos que nuestra civilización colapse o que nuestra biosfera se degrade más allá del punto de no retorno, podríamos estar apagando la única luz consciente en esta región del cosmos. Esta perspectiva no es un argumento para el nihilismo ni para el catastrofismo. Es un argumento para la responsabilidad y el cuidado. Si la Tierra es un oasis extraordinariamente raro en un universo vasto y mayormente estéril, entonces protegerla no es solo una cuestión de supervivencia práctica. Es un imperativo cósmico. Al mismo tiempo, la posibilidad de que haya otros mundos habitables, de que en algún lugar de los miles de millones de galaxias existan otras formas de vida contemplando sus propias estrellas y haciéndose sus propias preguntas, esta posibilidad es fuente de profundo consuelo y maravilla. No estamos definitivamente solos. Podría ser que en este momento, en algún planeta a miles de años luz de distancia, algún ser esté mirando hacia nuestro Sol, sin poder distinguirlo de las demás estrellas, y preguntándose si hay alguien allí. Y la respuesta a esa pregunta hipotética es sí. Aquí estamos. Mirando hacia afuera, buscando, preguntándonos, aprendiendo. Haciendo exactamente lo que los seres conscientes hacen cuando se encuentran en un universo que parece diseñado para la contemplación, aunque no necesariamente para la facilidad de la vida. La búsqueda de planetas habitables es, en última instancia, una búsqueda de contexto. Queremos saber si somos únicos o comunes, si estamos solos o acompañados, si la vida es un accidente cósmico extraordinario o una característica fundamental del universo. Y aunque todavía no tenemos la respuesta definitiva, el simple hecho de que podamos hacer la pregunta, de que tengamos los instrumentos para buscar la respuesta, de que vivamos en un momento de la historia donde esta pregunta podría finalmente responderse, esto en sí mismo es extraordinario.
Vivimos en el planeta correcto, en el momento correcto, con la tecnología correcta para buscar la respuesta a la pregunta más importante que la humanidad ha formulado. Lo que encontremos cambiará todo: nuestra filosofía, nuestra religión, nuestra comprensión de la biología, nuestro sentido de identidad como especie. Y mientras esperamos esa respuesta, mientras los telescopios escanean los cielos y las sondas navegan hacia las lunas heladas, podemos apreciar con ojos renovados el mundo que ya tenemos. Este planeta improbable, frágil, extraordinariamente bien equipado para la vida, girando alrededor de una estrella perfectamente adecuada, en la posición correcta, en una galaxia de 200.000 millones de estrellas, en un universo de 2 billones de galaxias. Somos el resultado de 4.500 millones de años de historia planetaria, de miles de millones de años de evolución, de incontables circunstancias afortunadas que se encadenaron de manera improbable para producir este momento, esta conciencia, esta capacidad de preguntarse sobre nuestra propia existencia y la existencia de otros mundos. Si eso no te parece extraordinario, quizás es porque estás demasiado acostumbrado a ello. Pero tómate un momento para contemplarlo de verdad. Estás aquí, en un planeta habitable, haciendo la pregunta más grande que existe. Y eso, independientemente de cuántos otros planetas habitables puedan existir en el cosmos, es algo verdaderamente notable. Si este viaje por los misterios de la habitabilidad planetaria y nuestra búsqueda de compañía cósmica te ha fascinado, te invito a suscribirte al canal para explorar más preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. Porque hay muchas más respuestas por descubrir y muchas más preguntas que todavía ni siquiera hemos formulado. Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los misterios más profundos de la ciencia. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.